Uno, que dos patitos. Aquí estamos con un recordatorio respecto de lo que pasó con Milei. Y es que Milei insiste en no pedir disculpas a Sánchez bajo ningún punto de vista por ser él el agredido. Abascal ve bien que Milei no pida perdón. Sánchez no es el rey. Y su esposa no es figura institucional. Recordemos lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo siguiente. Óscar Puente, ministro, ex alcalde de Valladolid, dijo en una reunión privada, en una escuela de las Juventudes Socialistas, que parecía que Milei se había puesto de algo, que llevaba algo puesto, en el momento de la situación de candidatura. Recordemos que hubo planos y secuencias de los debates, de las entrevistas, que en campaña electoral hacía como que el menor ruido que hubiera en plató le molestaba. Quería que salieran las personas de plató cuando él estaba siendo entrevistado. Que no cuchichearan y que no hubiera nada. Recordemos pequeños detalles respecto de esa situación. Por tanto, es un personaje peculiar en su vida particular y en su concepción del entorno y de las relaciones interpersonales. Peculiar es la palabra. En esta vicisitud de esa memoria respecto de lo que había sido la candidatura y hablando seguramente de los momentos que vive el mundo, Óscar Puente, que fue reclamado para esa escuela de juventudes de socialistas, pues se le ocurrió hacer esta mención con la circunstancia que no sé si deliberada o no, que estaba siendo grabado y salió esa grabación, que en principio era una reunión particular, salió a público y todo el mundo se enteró. Evidentemente se sintió ofendido el señor Milei, que tenía una visita al Estado español para Viva 24, la confederación de fascistas del mundo, a pesar de que, como diría mi amigo Xavier Grandillo, los liberal libertarios de lo que es el partido de Milei tiene una política económica bastante diferente de la que pueda tener Vox, su aliado en España. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la política económica de 2014 y hasta más o menos 2019, que era más o menos liberal, más o menos ortodoxa, y podía encajar perfectamente el programa dictado, no en el que luego ejecutó Mariano Rajoy en las elecciones de 2011. Con la salida del sector Iván Espinosa de los Monteros, sale este sector liberal de Vox y por tanto se queda el sector ultra ligado a Buxade, más falangista, y otros ligados a la dirección, teniendo problemas muy gordos con Javier Ortega Smith, que intentó liquidar al señor Santiago Abascal, quitándole del medio. ¿Y cómo reaccionó Santiago Abascal este año 2024? Adelantando la renovación de liderazgo para impedir al señor Ortega Smith coger los avales suficientes para competir en el Congreso, que al final fue de lista única. La democracia interna, amigos. A pesar de que la Constitución española establece que los partidos políticos deben tener una organización democrática interna, cosa que Vox jamás ha hecho, incluso con audios de instancias para no ser democráticos internamente. Pero parece que esos audios no tienen el impacto que ha tenido públicamente la declaración de Óscar Puente, que es un bocachanclas, como dice el amigo Xavier Grandillo en alguno de sus vídeos en su canal, que recomiendo seguir, y suscríbanse a aquel, no solamente en este, también allí, y por tanto hay que recordar todas estas vicisitudes bien interesantes a la hora de valorar lo que sucedió y la réplica del asunto del señor Milei. Porque, evidentemente, el señor Milei sabe perfectamente las cosas que suceden en el Estado español, porque hay medios de comunicación y hay información que permea a los otros países. Hay información a través de internet que me recuerda el pequeño hecho de cuando yo estuve en Tolmin, en Eslovenia. Tenía todavía el chip de voy a ir al kiosco a comprarme un periódico y me dijeron, bueno, pero tú eres tonto, tenemos ordenadores, míralos en el ordenador.
bueno, pues me quedé un poco así patidifuso, porque yo en realidad lo que quería era comprar un periódico local, no para estar informado, sino también para ver qué tipo de composición hacían, cosa que al final no acabé haciendo. Eso sí, me compré un gorrito de la era soviética en la zona del centro de Tolmin. Pero sí, resulta interesante ese cambio de concepto en donde todos los medios de comunicación pueden tener página web en donde se pueda consultar el asunto en todo el mundo. Y por tanto, desde Argentina sabían perfectamente la investigación, que es bastante vidriosa, porque el tema de la fiscalía, el tema de la UCO, el tema de Begoña, el asunto de Albice, el tema de Objective, que permea también las elecciones europeas. Por tanto, es un asunto bien curioso porque se meten muchos vericuetos y muchos enlaces para poder tener una visión completa y realmente objetiva, a pesar de que en teoría de Objective es algo objetivo, pero no, es periodismo partidista, en donde aparentemente unas firmas de unas cartas son súper decisivas, a pesar de que en teoría ninguna lo es. Ninguna tiene afectación y sobre todo debería de establecerse respecto de la línea aérea de Air Europa, respecto de, ojo, cuidado, ¿fue algo específico? ¿O algo que todos los demás hicieron en ese momento? ¿Se salvó solamente una línea aérea de ser quebrada en España o lo hicieron otros también en Europa? Por tanto, la comparación no resiste en el caso de Begoña Gómez, a pesar de que pueda ser poco ético, pero esos estándares de ética se ponen en función de algo que no deba de ser utilizado también por los otros, cosa que dio lugar a un problema de mentiras respecto de la esposa del señor Feijóo, que absolutamente también era el cambio de identidad de una persona con otra respecto de una entidad con otra, cosa que hicieron con Begoña Gómez con una empresaria de hostelería de Cantabria. Por tanto, ojo, cuidado con meter terceras personas que no tienen que ver con el asunto y ponerlas en el foco mediático, porque también tienen sus derechos de intimidad y de legítima defensa. Lo mismo que, en este caso, de Begoña Gómez, tenemos un asunto que conviene ponerse encima de la mesa antes que nada. Milei no dijo presunta. La presunción de inocencia se la metió por el orto Javier Milei, Javierito. Por tanto, está usted incumpliendo la legalidad, el mínimo de sentido común. Está diciendo usted corrupta a una persona que ni siquiera está investigada. Eso no es de recibo. ¿Cómo usted puede presentarse como víctima cuando usted está cometiendo algo que va más allá de un equilibrio conceptual de lo que usted ha recibido? Eso sí, no ha sido así, pero yo, si hubiera sido Pedro Sánchez, hubiera dicho: Begoña, ponle mañana una querella en el juzgado más cercano a casa, más cercano a Moncloa, y di a la justicia española que te sientes parte agraviada porque no ha dicho presunto, te ha acusado de un crimen por el que ni siquiera estás formalmente investigada, antes te decía imputada, y por tanto, a la primera vez que llegue a España, y llegó el día 21 de junio, cuando baje de la escalerilla tenga la disyuntiva: ¿es un viaje privado, como dijo la anterior vez para el Viva 24? ¿O es un viaje institucional? Si es un viaje institucional, ¿por qué no se reúne con el presidente del gobierno, o con alguien del gobierno, o con el jefe del Estado en visita oficial? Si es visita privada, entonces no hará uso de los privilegios de casta política que es como presidente de Argentina, como hará respecto de cuando le llegue la notificación en la escalerilla, que tenga que decir: soy jefe de Estado, me la bufa, no puedes hacerme nada. Los privilegios. La casta. Para el presunto pacto de mayo, que se le cayó con todos los instrumentos porque la ley Omnibus fue recortada. Tuvo que renegociar con los gobernadores una situación bastante curiosa, en donde evidentemente las cosas no salieron como creía. No quería sino imponer una política que en el ámbito económico, con ciertos recortes y extinción de pagos, incluso con las universidades, con el tema de la inflación, que dando el mismo dinero era un recorte encubierto del dinero que efectivamente se daba, y por tanto ha tenido que hacer
cosas que tal vez no quería, pero sabía perfectamente lo que iba a encontrar. Con un parlamento, con una exigua minoría y con una mayoría que tenía que tejer ley a ley, propuesta a propuesta, y que algunos de los diputados en la Cámara Legislativa respondían a los mandatos de ciertos gobernadores en la pluralidad de partidos, que no solamente es Massa contra Milei. Está Ulrich, sí, está de ministra de Seguridad, pero es algo distinto, venido de las manos de el anterior presidente. ¿Mm? Y por lo tanto, hay mucha tela que cortar internamente en Argentina. Muchísima. Como para fijar el tiro en un asunto que beneficia a los dos. Beneficia a Pedro Sánchez y beneficia a Milei. Le legitima con algo que ya sucedió en los años de Aznar, en donde no fue capaz de mantener la inversión de las empresas españolas porque fueron atacadas como vienen otra vez los colonos, vienen los españoles, vienen a invadirnos, vienen a comprarnos las empresas. Luego Cristina Fernández de Kirchner hará aquella compra ilegal de YPF con esa expropiación que luego fue sancionada por las instancias judiciales. Y tendrá un coste. La desnacionalización a través de la propuesta de Milei de expurgación de toda entidad pública del entramado de Argentina como régimen federal. Por tanto, ahí hay problemas que son concatenados. Y hay implicancia de Aznar y de la derecha y del PP en la cadena de errores que lleva también a esta situación. Recordemos que el señor Abascal, cuando sale de tener cargos públicos en el País Vasco, es acogido por Esperanza Aguirre, amiguita de José María Aznar, en chiringuitos de la Comunidad de Madrid, dentro del PP. Y cuando se le terminan los chiringuitos es cuando da el salto a Vox. Cada cual lo suyo. Cada cual lo suyo. Por tanto, a las europeas le viene fantásticamente bien el asunto de la confrontación con Milei y sacar el asunto y mantenerlo vivo para expurgar votante del PP hacia Vox y tener la posibilidad de quitarle votos a Sumar para tener una preeminencia que ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Cómo son los españoles de manipulables? ¿Ha sido mucho o ha sido poco? ¿Se han dejado amalgamar con esta jugarreta desde Moncloa para dar la sensación de que, ojo, cuidado que Sánchez es todavía el mago de Occidente, o ha caído por sus propias trampas, que han sido finalmente entendidas como tales por el pueblo español? La participación ha sido bajísima, por tanto, ahí tenemos parte del intríngulis para entender que, sea cual sea el resultado, la situación no es extrapolable a una elección general. Pero eso a algunos les importa un carajo, les importa muy poco. El mandatario argentino acusó al kirchnerismo de promover lo ocurrido con España para armar revuelo en su país. Ahí estamos, el jugar fuera y el jugar dentro. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha insistido en que no pedirá excusas al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al considerar que fue él el agredido. En unas declaraciones realizadas durante una entrevista en una cadena de televisión en Argentina, todo noticias en referencia a la polémica surgida después de que Milei llamase corrupta, no presunta, corrupta, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez resulta curioso porque actuó de una manera absolutamente increíble, porque atacaron a una persona que no es cargo público, sí es la esposa del presidente. Pero es la esposa del presidente, puede ser también el hijo del presidente, el padre del presidente, puede ser cualquier cosa, pero no es un cargo público. Por tanto, dar una respuesta pública y institucional solamente deriva del uso patrimonial de las instituciones para un asunto particular, que, como digo, tendría una solución fácil. La he dicho antes. Pedro diciéndole a Begoña. Begoña no ha dicho presunto. Por tanto, esto es un caso de un ataque a ti. Preséntate en el juzgado. Di que esto no puede tolerarse, que él ha cometido un crimen y que impongan medidas cautelares. Y que sea el otro el que tenga que escudarse en sus prebendas, en su casta, en su asunto que él en teoría repudia en Argentina, que dice que ha venido a revolucionar toda esa casta política, que ha estado utilizando las prebendas políticas y que evidentemente ha significado la destrucción del Estado con déficit, deuda y todo esto, y con gasto exorbitante. Bueno,
que tenga que hacerlo para no responder ante la justicia española por no decir presunta y por cometer un atentado contra una persona. En este caso, Begoña Gómez. En este caso, mujer del primer ministro de España. Sí. Pero dar una respuesta institucional es darle una respuesta al nivel de lo que ha hecho Milei. En una visita aparentemente particular. Pero darle una respuesta institucional quitando la embajadora en Buenos Aires, lo cual destruye la posibilidad de muchos ciudadanos españoles de tener una relación normalizada que merecen. Con dos países que, pase lo que pase, van a tener relaciones juntos. Por tanto, uno ha cometido un crimen dialéctico y el otro ha respondido con la misma nivelación. Se ha puesto a nivel Pedro Sánchez. Por tanto, mal uno y mal el otro. No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista. Si yo fui el agredido. Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencia. Y hasta apretaron un juez y él está involucrado. Cuando dije la frase, nunca mencioné a nadie. Se autoincrimina. Esto es falso. A Sánchez no le quedó otra que sumarse a él a pegarme. Haya expresado Milei. Recordemos ciertamente el asunto de que el juez es un poquito extramotivado, teniendo en cuenta que las circunstancias son las que son. Pero bueno, parece que hay determinadas maneras y formas en donde algunos incluso están dispuestos a aceptar cosas que son en realidad inaceptables. Como, por ejemplo, recientemente, en la Diputación de Vizcaya, una exalcaldesa de Chorierri, creo que de Lezama, concretamente, del PNV, exonerada judicialmente, pero ojo, cuidado con quien nombramos a cargos públicos en la Diputación que han tenido problemas judiciales. O sea, estás dispuesto a aceptar la condena no ejecutada, porque fue absuelta. Es decir, que cualquier persona que entre en un juzgado y que luego sea absuelta porque ha sido investigada, es decir, barra imputada, porque en tiempos de Podemos se rebajó tanto el nivel para tener que acceder a ser investigado barra imputado, que cualquiera podría serlo simplemente con una mención y que en teoría el juez debe de aceptarlo, a pesar de que luego hay jueces extramotivados que hacen estas cosas. Debemos de hablar de que cualquier persona imputada barra investigada, y Begoña Gómez no lo es, ya está inhabilitado para un cargo público, ya está inhabilitado para una defensa personal. Por tanto, ojo, cuidado con lo que uno llega a decir o expresar. Porque parece que, según en qué barda, en qué línea de la barda estás, en favor o en contra, debes estar a favor o en contra del juez, a favor o en contra de Milei, a favor o en contra de Pedro Sánchez, a favor o en contra de Óscar Puente. Blanco o negro. Todo o nada. No podemos aceptar esto. Tras ello ha intentado rebajar el alcance de la crisis diplomática desatada después de que el gobierno español llamase a consultas a su embajadora en Buenos Aires y convocase al embajador argentino en Madrid, asegurando que las relaciones entre los dos países no se van a romper por existencia de un vínculo que nadie va a poder romper. La relación no se va a romper, la relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente. Nosotros recibimos un montón de inmigración de España y este vínculo nadie lo va a poder romper, se va a imponer la propia realidad, ha expresado el mandatario argentino. Tras ellos, ha excusado a Sánchez de trabajar con el kirchnerismo para usar la polémica políticamente debido a sus problemas, al tiempo que ha apuntado a los opositores argentinos de promover la crisis diplomática para armar revuelo. Lo está usando políticamente porque tiene problemas y necesita politizarlos para polarizar. Trabaja alineado con el kirchnerismo para sabotear nuestro gobierno. Lo que pasa en España está promovido desde el kirchnerismo para armar revuelo acá, ha aseverado. Alberto Fernández se autoexilió en Madrid después de su mandato. Los kirchneristas tienen miedo porque saben que vamos a seguir avanzando con las causas de corrupción. Invito a que vean mi discurso donde en una parte hablo de la hermandad entre el pueblo español y el argentino, ha añadido Milei. También ha recordado que Sánchez apoyó al candidato presidencial Sergio Massa, esto es verdad, durante la campaña, que el ministro de Transporte español Óscar Puente acusó a Milei de consumir sustancias, esto es verdad, y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz expresó en diciembre que Milei volvía con el recorte y el autoritarismo.
Y también es verdad que Milei pidió el voto para Vox en las elecciones gallegas. Y en otras circunstancias también hizo campaña por Vox en elecciones internas en el Estado español. Por tanto, la incidencia política de Milei también ha ejercido su presión en el ámbito interno del Estado español. Por tanto, es un juego de espejos. No puedes acusar de algo que tú haces. Hicieron campaña por masa, y en esa campaña usaban todos los elementos negativos, como la venta de órganos. Eso lo usaron todo. Me tildaron de loco, de querer vender niños. Pasaron 5 meses y estas cosas de la campaña negativa no pasó ninguna. Me dijeron que soy negacionista de la ciencia. Dime que no tienes una diputada que es terraplanista. Dímelo, Javierito. Me han dicho xenófobo, fascista. Para mí son insultos agravados. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Cuando el ministro Puente me hizo esa agresión en un ámbito interno. ¿Las personas no pueden sincerarse en un ámbito interno? Por más que pueda ser un acto político. Le contesté y se comió un tortazo enorme. Salió a pedir disculpas, ha declarado Milei. Además, ha acusado al presidente argentino Alberto Fernández de ser un asesor de Sánchez por mostrarle su apoyo y ha asegurado que se trata de algo gravísimo. Alberto es asesor de Sánchez, es gravísimo, lo que estamos diciendo son insignificantes porque necesitan salir a pegarme en manada. Mandó a mujeres a pegarme, una cuartilla feroz. Vale la pena decir que no es funcional al gobierno. Sánchez utiliza el Estado, es el dueño del Estado, se hizo cargo y esto demuestra que estaba sucio. La mujer tiene un montón de causas, otra vez nada de presunto. Por su parte, Fernández ha relacionado a través de sus redes sociales a estas acusaciones con asombro y ha criticado el desastre político internacional de magnitud tras su paso por España. Estoy asombrado, el presidente Milei hizo en España un desastre político internacional de magnitud y me atribuye a mí la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. Yo, asesor de Pedro Sánchez, el presidente necesita prontamente asistencia psicológica. Viendo todo lo que dice y escuchando sus argumentaciones, habrá que reconocerle una evidencia envidiable para hacer todo mal, ha publicado Alberto Fernández. Durante su intervención en el acto de Vox, Viva 24, en el Palacio Vista Alegre, Europa Viva 24, Milei se refirió a la mujer de Sánchez de la manera siguiente. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso pueden llegar a generar, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, ensucia, y se tome 5 días para pensarlo. Díganme que no es la mujer de Pedro Sánchez. Dígame que no se está refiriendo a Begoña Gómez. Por tanto, aquí está el asunto, el intríngulis de fondo respecto de lo que yo hubiera hecho, de lo que ha pasado y de lo que sucede después de las elecciones europeas. Juden ustedes. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpian.